Vamos a empezar. Bueno, así como lo dijo nuestro Moré Mike, la Parashá es la número 6 de este ciclo, nuevo ciclo de estudio de la Torá, y se llama Toldot. Alguna gente le pone Toledot y a otros le ponen Toldos, porque es por el judaísmo ortodoxo de algunas regiones de Israel en donde no toman o toman la tap como si fuera una S, pero ya eso es un asunto de ellos. Pero la palabra, bueno, está en Bereshit capítulo 25 a partir del verso 19 y continúa hasta el 28 versículo 9. Entonces, y luego tenemos la Haftará, que es Malaquías capítulo 1, versículo 1 y 2 y versículo 7. Hoy vamos a leer un poquito de Malaquías para conectar, como les digo, algunos pensamientos. Vamos a comenzar en este momento. Les agradezco, como les dije, y que me den el permiso y la confianza. Eterno los guarde y los bendiga a todos. Y recibamos la Torá con un corazón abierto, una mente abierta y que sea verdaderamente enseñanza para nuestras vidas y poder aplicarla para que nuestras vidas sean cada vez mejores. Baruch Hashem. Vamos a ver aquí que el título Toldot significa generaciones. Hay otros nombres que se le han dado como descendientes, como historia, como memoria o como crónicas. Pero el nombre más acertado de la Parashá es generaciones. Ahí vemos que comenzamos con el versículo 1 que dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac o a Isaac. Bueno, ahí dice, en la Reina Valera dice son los descendientes. Realmente la palabra es Toldot, es la genealogía de Isaac, hijo de Abraham. Y luego dice, Abraham engendró a Isaac. Bueno, y ahí continúa leyendo. Pero yo hoy voy a tocar de todos los tópicos que tiene esta parashá, quiero enfocarme en algo muy quizás diferente a lo que hemos escuchado en otras oportunidades. La historia de estos dos hermanos hasta el día de hoy tiene repercusiones, como nosotros lo vemos. Es un tema que sigue siendo tan relevante como para nuestros tiempos. Entonces, trata del nacimiento de los dos hijos de Isaac, Jacob y Esav, ¿verdad? Algunas escrituras dicen que eran gemelos y otras traducciones dicen que eran mellizos. Yo busqué cuál es la diferencia entre mellizos y gemelos y de acuerdo al RAE, ¿verdad?, al diccionario de la Real Academia Española, dice lo siguiente, que los gemelos se desarrollan a partir de un único óvulo que se divide en dos embriones, mientras que los mellizos se desarrollan a partir de dos óvulos diferentes fertilizados por dos espermatozoides distintos. Dice que los gemelos son genéticamente idénticos, comparten el mismo sexo y tienen las mismas características físicas. Pueden compartir la placenta y el saco amniótico o compartir la placenta pero tener sacos amnióticos diferentes. Los mellizos pueden ser del mismo sexo o de sexos diferentes y comparten la mitad de sus genes. Y cada mellizo tiene su propia placenta y su propio saco amniótico. Si nosotros leemos en la Torá, se nos identifica más a que Jacob y Esav eran mellizos y no tanto gemelos como nos presentan algunas traducciones de la Torá. ¿Por qué? Porque dice que los gemelos son genéticamente idénticos y ellos, sus características físicas eran diferentes. Uno era de color rojo, velludo, y el otro era pues blanquito y lampiño. Entonces podemos meterlos dentro de la categoría de que fueran más que gemelos, mellizos. Entonces eso es solamente un asunto como para que nos ubiquemos un poco. Si nosotros tomamos esta parashá, nosotros inmediatamente nos identificamos. Cada vez que nosotros estudiamos la Torá, nosotros nos identificamos con algún personaje y tomamos partido. Hay personajes que nos van a caer bien en la escritura, pero hay personajes que nos van a caer no bien en la escritura. Y usted, cuando estudia o lee la Torá, inmediatamente se va a identificar con alguno de estos personajes. Y toda la vida nosotros hemos escuchado que Jacob es el bueno y que Esaú es el malo, por así decirlo, ¿verdad? Eso es lo que hemos escuchado. Cuando estábamos en el otro campamento, yo mismo prediqué cosas que no tenía ni siquiera noción de lo que estaba diciendo, pero las dije. Hoy estoy rectificando en muchas cosas. El Eterno me está enseñando poco a poco, con mis maestros,
con la propia Torá y con el estudio personal que nosotros debemos de realizar. Entonces, puede ser que después de la enseñanza nosotros digamos, bueno, yo aprendí que Jacob nos representa a nosotros de alguna manera y Esab también. ¿Por qué? Porque Jacob puede significar en nosotros lo que es el Yeser Tov, la buena inclinación, y Esab puede significar para nosotros el Yeser Hará, la mala inclinación. Si nos vamos a cuestiones políticas, si usted quiere trascender en ese conocimiento con lo que está pasando actualmente en nuestro tiempo, podríamos decir que Jacob representa a Israel, y obviamente así es, de acuerdo a la historia bíblica, y Esab representa el cristianismo católico, evangélico, ¿verdad? Y en otras palabras, Roma, es el imperio romano, y lo queremos ver de esa manera. La interpretación se la dejamos a ustedes. Pero yo quiero que hoy veamos las dos caras de la moneda, que la moneda tiene dos caras. Y siempre hemos seguido una línea, una cara de la moneda. Como dirían algunas personas que dicen, tengo dos noticias, no decir buena o mala, una positiva y una negativa. Yo quiero tomar la línea de las dos caras de la moneda. Voy a hablar negativo de Esab, como nos ha enseñado toda la vida, negativamente. Parece, y obviamente defender a Jacob, pero después le voy a dar vuelta a la moneda, voy a hablar positivamente, lo vamos a dar primeramente noticia buena, vamos a hablar de lo negativo que tenía. Y bien, ¿qué les parece? ¿Van conmigo? ¿Me siguen, hermanos? Voy a leerles esto. Muchas veces la Torá es un texto sutil, a veces escaso en sus detalles, impreciso y esquivo a la vida interior de sus personajes, llámense pensamientos o sentimientos. ¿Qué me refiero con esto? A veces vemos un personaje en la escritura que la Torá no nos da detalles de las características, del comportamiento, de la actitud de ese personaje, de acuerdo a esto. Sin embargo, en la Parashá Toldot nos muestra una de las escenas más emotivas de la Torá. Jacob vestido con las ropas de su hermano, tomando la bendición que le pertenecía a Esab, el primogénito. Muchas veces, el otro campamento, yo prediqué que Jacob era el usurpador, que Jacob era el suplantador, que Jacob era el engañador y, más fuerte la palabra, el ladrón de la primogenitura que le correspondía a su hermano Esab. Y vemos nosotros que hay muchos ministros en este movimiento evangélico cristiano, pues que han predicado inclusive de esa manera y se han hasta mofado de las cosas, ¿verdad? Pero si nosotros leemos, que nos vamos a adentrar en la Torá, nos vamos a dar cuenta quién realmente es el engañador y el usurpador, ¿verdad? Entonces voy a hablarles de esta cara de la moneda referente a Esab. Parte negativa. Lo grave de las acciones de Esab al rechazar la primogenitura por un plato de lentejas, yo supongo que ya ustedes leyeron la parashá, es que si nosotros analizamos a fondo el acontecimiento, realmente Esab a quien está rechazando es al Eterno. Y él de alguna manera pensó y creía fervientemente que su hermano Jacob le había robado la primogenitura, pero realmente no se la robó. Simple y sencillamente ellos hicieron un acuerdo, un convenio, y fue una transacción comercial, podríamos decir, en donde Esab le cambia la primogenitura, aún diciendo ¿para qué me sirve?, rechazando al Eterno, por un plato de lentejas, ¿verdad? Ya eso, ya nosotros lo hemos leído. Yo considero y he pensado siempre algo. Cuando nosotros nos acercamos a la Torá, nos estamos acercando al corazón del Eterno de alguna manera. A la manera en que el Eterno piensa, a la manera en que el Eterno actúa. Y cuando la Torá nos confronta, o estamos con el Eterno o no estamos con el Eterno. Términos medios y tintas medias al Eterno no le sirven, no le parecen y no le funcionan. Si estamos estudiando Torá, somos personas que estamos entrando en el mundo de la revelación, de la luz de la Torá. Nos hemos vuelto al Eterno, nos hemos vuelto a la Torá, y el Eterno tuvo misericordia en quitarnos la venda de los ojos. Es porque o estamos con Él o estamos sin Él. Por eso cuando la Torá nos confronta, tenemos que saber qué hacemos nosotros en nuestra vida diaria. Por allá un maestro, ¿verdad?, muy sabio, lo dijo: no podemos servir a dos señores, o porque amaremos a uno y aborreceremos al otro, o le serviremos con amor a uno y al otro no le serviré. Ahora sí, vayan conmigo a Bereshit capítulo 25. Vamos a entrar un poquito ya en la escritura. Bereshit capítulo 25, versículo 25 y 26. Y leo para ustedes.
capítulo 25, 25 y 26, y leo para ustedes. Y salió el primero, aquí en mi Biblia dice rubio, no era rubio, era rojo. Seguramente era pelirrojo, pero aquí la Reina Valera nos dice que era rubio. Y era todo velludo, como una pelliza. Esa palabra pelliza tampoco está bien en esa traducción, sino que realmente lo que el hebreo dice es que salió el primero rojo y era todo velludo como con un manto, en lugar de decir pelliza. Yo no leo hebreo, estoy apenas dando mis primeros pasos estudiando poco a poco. Y algún día pues el Eterno me abrirá la mente para poder aprender hebreo. Porque cuando nosotros aprendemos hebreo, todavía el conocimiento se amplía más y disfrutamos más la enseñanza de la Torá. Pero hoy voy a leer algunas cositas en hebreo. Y dice: y salió el primero rojo, y era todo velludo como con un manto. Y llamaron, dice plural, y llamaron su nombre Esaf. Puede ser que los dos papás juntos lo llamaron así. Continuamos leyendo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaf, pero aquí ya no dice en plural. Hubo una persona que lo llamó y fue llamado su nombre Jacob. ¿Quién lo llamó? Jacob. Así lo llamó el Eterno, Jacob. Porque papá y mamá los hubieran llamado Jacob y Esaf, pero aquí el Eterno por sí solo lo llamó Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Si usted se pone a ver, mi amado hermano, Isaac duró 20 años orando para que Ribca quedara embarazada. 20 años. Lo que pasa es que aquí nosotros le hemos corrido y creemos que fue hoy y que ya mañana estaba embarazada. No, 20 años orando. ¿Cuánto tiene usted dando rezos, plegarias por alguna situación y ya se cansó? Ahora vayamos y vamos a conectar este pasaje a Bereshit capítulo 3, versículo 15. Predicado hasta mucho tiempo, ¿verdad? Pero antes de leer el 15, vea lo que dice el primero, el 1, el 3:1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo, ¿verdad? Bueno, muchas veces lo personificamos, le llamábamos Hasatán, Satanás. Ahora ya estudiando un poco más la Torá, pues ya hemos cambiado a que no era un personaje ahí en forma de culebra, sino que es el Yeser Hará que está en nosotros. Bueno, tómelo como usted crea que a usted le sirve. El asunto es que este personaje no fue tontito y buscó al animal más astuto que había en el campo. Por eso se personificó en una serpiente, porque era más astuta que todos los demás. Entonces, ahora vayamos al 15. ¿Y qué dice el 15? Y vemos aquí la profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiero decirles, amados, que el nombre Jacob significa talón. Eso es lo que significa. Jacob, talón, o calcañar en algunas traducciones. Pero ¿qué pasó con estos dos gemelos? Vayamos al verso 26 de Bereshit 25. Y vean ustedes en el 26 algo muy curioso, que uno de los gemelos o uno de los mellizos quiso revertir la profecía. La quiso revertir. ¿Por qué creen ustedes que Jacob sale tomado del talón de Esaf? Porque Esaf estaba procurando majar su cabeza y estaba deteniéndole el talón para que no le majara la cabeza. Entonces vemos nosotros que en 3:15 está la profecía, pero en este pasaje, este gemelito o este mellizo quiso revertir la profecía para que no se cumpliera. ¿Quién salió primero? Esaf. Y por querer salir, Jacob le toma el calcañar y Esaf, para quitárselo encima, con el piecito trata de majarle la cabeza a Jacob. Seguimos. ¿Quién es el engañador o el suplantador? Zacarías, Sejaraya, capítulo 13, verso 4. Vaya conmigo rápidamente a Zacarías. Y leo para ustedes. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Ya en los profetas encontramos que Esaf había nacido velloso como con un manto peludo, pero ya de por sí los profetas lo dan por un hecho y no dice cómo, sino que dice vestirán el manto velloso para mentir.
Quiere decir que ese manto que traía Esaf, más adelante los profetas lo iban a usar para ser mentirosos y profetizar cosas que el Eterno no había dicho. Entonces ya vamos dilucidando algunas características de Esaf negativas. Ese manto velloso lo usaba para engañar. Entonces, ¿quién es el engañador? Pues aquel que usa un manto velloso para mentir. Y él era velludo. Vayamos a Génesis 25:25. Y déjenme buscarles aquí algo muy bonito que encontré. Y salió el primero pelirrojo, era todo velludo como con un manto, y llamaron su nombre Esaf. Dice así: Vayetse Arishon et Amoni, todo rojo. Bulob que aderet Safe Saf, como con un manto velludo. Estoy leyendo del hebreo. Vayikra Shemo et Esaf, su nombre es Esaf. Y Zacarías 13:4 en el hebreo dice: Velo il beshu, no se vestirán. Aderet sear, con un manto velludo. Vestirse de un manto velloso habla de engañar y de mentir. Entonces, ¿quién es el verdadero engañador y el verdadero suplantador? Usted va a ponerle nombre a eso. Vaya conmigo a Génesis 25:27. Entonces vemos que usaba un manto velludo para engañar. Ahora dice en Génesis 25:27: Y crecieron los niños, y Esaf fue diestro en la casa, hombre del campo. Aquí hombre del campo no es que era un agricultor que salía con el machetito y el chonete para ir a sembrar frijoles. Hombre del campo significa que era un cazador que tenía características de Génesis 3:1. No lo busquen, ya sabemos lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo. ¿Qué significa eso? Que Esaf era una persona astuta y que Esaf manejaba lo que era terrenal, como la bestia del campo, lo que es terrenal, todo lo que es carnal, todo lo que es Adamá, lo que es tierra. Entonces vemos que es comparado con una bestia del campo. Volvamos a Génesis 25:27, dice: Pero dice que era un hombre de casa, de campo, pero Jacob era un varón quieto, dice la traducción Reina Valera. Bueno, ahí quítele usted la palabra quieto y póngale íntegro. Un hombre tamé, íntegro, puro. Entonces, cuando estábamos en el campamento de allá, yo prediqué que Jacob era un chiquito de mami, chineado por Ribka, y que pobrecito no me lo toquen, no me le digan nada, no me lo ofendan, porque Jacob es un chiquito que está pegado a las faldas de la mamá. Eso yo lo prediqué. En cambio, Esaf era un hombre rudo, que usaba el arco y cazaba y se iba aquí, allá, con un temperamento no como el de Jacob. Y entonces vemos nosotros que eso no es lo que dice la Torá. La Torá nos dice otra cosa. Leo para ustedes en hebreo este versículo: Y crecieron los niños, y Esaf fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón íntegro que habitaba en tiendas. Vayidelu Canearim, y crecieron y se hicieron grandes. Hanearim, los jóvenes. Vayhi Esaf ish Yodea Sayid, un hombre que conocía la casa, era cazador. Ish Sade, hombre de campo. Beyacob ish Tan íntegro. Yose Ojalí, un hombre íntegro que moraba en tiendas. Y ahora sabemos que era un hombre pues que estudiaba Torá, que moraba en tiendas y que era íntegro. Entonces yo me di a la tarea de conectar a Jacob con un personaje que tiene unas características similares, y me encontré con Job 1:1, y dice lo siguiente: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, tamé, temeroso de Hashem y apartado del mal. Entonces Jacob tenía estas características. Por lo tanto, no era un mentiroso, no era un suplantador, no era un engañador. Vayan conmigo a Génesis 36:8. ¿De dónde tomamos nosotros el nombre Edom? ¿De dónde salió ese nombre? Edom, porque Edom significa rojo también. Entonces me di a la tarea y me encontré en Génesis capítulo 36, verso 8, que dice lo siguiente. Entonces la Torá me da la respuesta. Y Esaf habitó en el monte de Seir. Esaf es Edom. Esaf es Edom. Seir, el monte de Seir,
comparte una raíz que es Zair. Y si nosotros vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 11, verso 15, y escuchen lo que dice la Torá. Está hablando de Jeroboam, cuando vino la división del reino, de las tribus del norte con el sur. Y dice, y él designó sus propios sacerdotes, Jeroboam o Jeroboal. Dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos. Y dice, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Pues les tengo una noticia, amados. La palabra demonios en el original no es demonio, dice sátiros. Y sátiros viene de Zair. ¿Y qué es un sátiro? Es un héroe mitológico que era mitad hombre con cachitos y mitad cabra. Y las cabras son peludas. Entonces vemos nosotros características de Esaf en este pasaje. Que los sátiros, ¿verdad? Yo no sé cuántas vieron Hércules. Es bueno verlo para ver la mitología, pero en Hércules sale un sátiro gordillo que está samueleando a las ninfas en el río y tiene toda la parte de abajo de cabra, y tiene cachillo y tiene cascos de cabra, y es todo peludo. Y así personifican a los demonios, porque ¿qué sacrificaban a los demonios? Muchas veces cabras, animales peludos. Y también dice que Esaf era un diestro cazador. ¿A quién se les parece a ustedes de la antigüedad ese diestro cazador? Génesis 10:9. Hablando de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Hashem. Oiga lo que dice, delante de Hashem. Reina Valera estoy leyendo. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Hashem. Ok, pero les voy a leer algo que me encontré en una versión llamada la Biblia Textual edición número 4, porque me di también a la tarea de ver otras traducciones. Y vea lo que dice aquí, hablando de Nimrod, vea lo que leímos ahorita, pero vea cómo cambia el sentido. Dice, hablando de Nimrod, era intrépido cazador, y aquí dice, delante de Hashem. Pero aquí en esta versión, escuche lo que dice. Era intrépido cazador enfrentado a Adonai Elohim. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. No es que estaba delante del Eterno, sino que estaba haciéndole la guerra al Eterno y se estaba enfrentando al Eterno contra sus mandamientos. Cuando empezó a construir la torre, era un cazador. Y podemos nosotros ver pues actitudes de ese tipo en nuestro personaje que nos compete en esta hora. Ahora quiero pasar rápidamente y quiero que hablemos un poquito positivo de Esaf. Pastor, pero qué, hermano, ¿qué hay de hablar de positivo de Esaf? Bueno, vamos a ver la otra cara de la moneda. Porque como leímos muchas veces, la Torá no nos habla de sus personajes en sus sentimientos y emociones. Yo pregunto, ¿cómo se pudo haber sentido Isaac y su hijo Esaf de haber sido engañados por Jacob y por Ribca? ¿Qué de los sentimientos de ellos? ¿Qué tanto fue el sentimiento que Esaf dijo, pero un día yo voy a matar a mi hermano? ¿Quiere que les diga algo, amados? Nunca fue la intención del Eterno que hermanos estén enemistados. Nunca fue la intención del Eterno que Caín matara a Abel o Caín matara a Hebel. Nunca fue la intención del Eterno que Isaac no se llevara bien con Ismael. Nunca fue la intención del Eterno que Jacob y Esaf estuvieran como enemigos. No esa la intención del Eterno. Eran hermanos. Y aunque siempre hemos puesto nuestros ojos en la ira que sintió Esaf de querer matar a su hermano, no nos hemos dado cuenta del primer sentimiento que él tuvo. Como dije anteriormente, muchas veces la Torá no da pistas de los pensamientos o sentimientos de los personajes bíblicos, y muchas veces debemos ponernos en los zapatos de estos personajes bíblicos para ver cómo reaccionarían. El padre Isaac, dice la Torá, que amaba a Esaf, tenía una preferencia por él. Ribca amaba a Jacob, tenía preferencia por él. Entonces, ¿se ha puesto usted alguna vez en los zapatos de Isaac? ¿Se ha puesto usted en los zapatos de Esaf? ¿O se ha puesto en los zapatos de Jacob? Tanto el padre como el hijo se ven golpeados y engañados.
Sin embargo, no es lo primero que sucede, de que Esaf quiera matar a su hermano, no es lo primero que sucede. Cuando se entera que su hermano le ha robado la bendición, no es que se la robó, se la cambió. Génesis 27:34. Cuando Esaf oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. En el hebreo dice: Quismó a Esaf, cuando escuchó Esaf, Edibrei Aviv, las palabras de su padre, Vayisac Seacá, dice que gritó con un grito inmenso 2 veces. Acá Gedolá, inmenso, con un énfasis doble, gritó 2 veces. Umarameos, tuvo mucha amargura. Bayomerle Aviv, y le dijo a su padre: Margen Camán Aviv Ani, bendíceme también a mí, padre, bendíceme también a mí. ¿Cómo creen ustedes que se sentía este muchacho? Ahora quiero aclarar algo. No es que nosotros sintamos, escúchenme bien, hermanos, no es que nosotros sintamos que Esaf era el heredero legítimo del pacto abrámico, ya que la historia había dado un giro, ya que, como bien sabemos, el propio Esaf había rechazado y despreciado y vendido la primogenitura. Génesis 25, 31 al 34 dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaf: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaf pan, leche y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaf la primogenitura. Sin embargo, la Torá utiliza inusuales recursos de estilo para conseguir nuestra simpatía con Esaf, para hacernos entrar en su mundo y ver las cosas desde su perspectiva. Es lo que trata la Torá, que no veamos todo lo malo de Esaf, sino que veamos que como un ser humano, como un hijo amado de su padre, que le iba a bendecir, la manera en que Esaf reaccionó cuando se dio cuenta que su padre había bendecido a su otro hermano. Ahora vamos a comprender algo rápidamente. Vamos a transportarnos al futuro. La relación entre los israelitas y los edomitas, según el mandato del Eterno. Vamos a Deuteronomio capítulo 2, Devarim. Porque usted me puede decir: bueno, hermano, pero entonces ¿qué pasa con el conflicto que hay actualmente? Devarim capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice así: luego volvimos y salimos al desierto camino de Lian Suf, como el Eterno me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Está hablando Moshe. Y el Eterno me habló diciendo: pongan mucho cuidado en esto. Pasando vosotros, dice, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaf, que habitan en Seir. Vea que el Eterno aquí los llama hermanos. De vuestros hermanos que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, por todo lo que el Eterno había hecho con el pueblo, ¿verdad? Durante la salida de Misrayim. Mas vosotros guardaos muchos, le aconseja el Eterno a ellos. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaf el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Dice el 8: y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaf, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá desde Elat y Esión Heber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Devarim 23:7. Devarim 23:7. Mire qué fuerte esto. Leo para ustedes: no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Ahora vaya conmigo a Génesis 36:1. Dice así: estas son Toldot, las generaciones de Esaf, el cual es Edom.
El 8. Y Esaf habitó en el monte de Seir. Esaf es Edom. El 43. Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaf, padre de los edomitas. Esaf es Edom, el padre de los edomitas. El Eterno nunca quiso enemistad entre ellos porque eran hermanos. Génesis 33:9. Escuche. El encuentro de Esaf o de Jacob con su hermano Esaf, después de que había jurado matarlo. Vea lo que dice. Y dijo Esaf: suficiente tengo yo, hermano mío. Esaf está hablando. Sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro. Mire cómo le dice Jacob a Esaf: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente. Y quiero que no se olvide esa palabra, mi presente, que te he traído, porque el Eterno me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaf lo tomó. La historia en la Torá después no nos dice qué sucede después de este encuentro tan emotivo de estos dos hermanos. Y no nos habla después que haya una enemistad entre ellos. Ahora sí, va a cambiar nuestro punto de vista cuando leamos en el hebreo. En el verso 11 dice lo siguiente: y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim, pues que con tanto favor me has recibido. Eso no es lo que dice el hebreo. Escuche lo que dice el hebreo: Kafna et birjati, toma ahora mi bendición. ¿Sabe qué estaba haciendo Jacob? Estaba haciendo tikkun Olá. Lo que en apariencia Esaf creyó que Jacob le había quitado, ahora él le está devolviendo bendición. No lo que el Eterno había dado de la primogenitura, porque así se estableció Abraham, Isaac y Jacob, pero estaba haciendo tikkun. Et birjati asher hubalaf, que te he traído a ti. Kihanani Elohim, el Eterno me ha favorecido, me ha visto con gracia. Beji esh lijol, que me ha dado a mí todo. Vayitarbo Vayika, lo presionaba para que aceptara y lo tomó. ¿Por qué cambia el asunto aquí? Porque cuando Jacob le está diciendo a su hermano en hebreo, Kafna et birjati, toma ahora mi bendición, Jacob está restituyendo a Esaf los años de dolor por los que Esaf pasó y los años de dolor por los que pasó su padre. Si Esaf en este momento se dio cuenta o no de la grandeza del corazón de Jacob, la Torá no lo dice. Estos hermanos se reencuentran y escuche bien lo que le voy a decir. No hay odio o rencor, no pasa nada. Verso 16, 33 dice: así volvió Esaf aquel día por su camino a Seir. Y Génesis 36 del 6 al 8 dice lo siguiente: y Esaf tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Pregunta: ¿dónde está la lucha entre estos dos hermanos o las dos naciones que se predijo antes del nacimiento de ellos? Para esto tenemos que ver el hebreo cómo se encuentra esta profecía que se le dio a Ribca. Génesis 25:23. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Y le respondió el Eterno: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Déjeme decirle, amado, que esto no es lo que dice en el hebreo. Esta traducción no está bien. Escuche lo que dice en el hebreo. Vayomer Adonila. Y le dijo el Eterno a ella, a Ribca: Esnei Goyim Betin Neha, dos Goyim
2 naciones hay en tu vientre, Usnei Leumín, y 2 pueblos, Mimeamí Ayijá, de tus entrañas, Upardú, se están separando, Jibaredú. Después del punto y coma dice, Uleón, Milón. Es otra palabra para un pueblo del otro pueblo. Yemat, un pueblo será más fuerte que el otro. Besderab, Yabot, Zair, y más grande. El más insignificante servirá al más fuerte. ¿Qué significa? Que hay 2 pueblos. Y cuando un pueblo se fortalece, el más pequeño obviamente va a tener que servir al otro. No es que diga que el menor servirá al menor. Habla de que por un tiempo uno se va a fortalecer y por otro tiempo otro será más insignificante. Es por la literatura de los Midrash que tenemos comentarios negativos sobre Esaf y Edom, pero la Torá nos muestra a un Esaf amado por su padre y que también él amaba a su padre. Tanto así que el rabí Shimon ben Gamliel dijo lo siguiente: ningún hombre honró nunca a su padre como yo lo hice con el mío. Sin embargo, descubrí que Esaf honró a su padre aún más que yo. Devarim Rabá 1:15. Ahora sí, con esto voy terminando. ¿Qué va a pasar con las generaciones que vinieron después? Con Toldot, las generaciones que vinieron después. ¿Será que las generaciones que vinieron después escucharon un mensaje que no era el correcto? ¿Será que les enseñaron a las generaciones que vinieron después que escucharon odio, que escucharon agresión? A Israel se le ordenó respetar tanto a los edomitas como a su tierra. Ya de por sí la Torá nos dice de que no tenía que haber enemistad entre los hermanos. De hecho, vean ustedes, las bendiciones que el Padre le da a los 2 hermanos son muy semejantes o parecidas. Génesis 27:27, es lo que dice. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Eterno ha bendecido. Que el Eterno pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Y ahí sigue hablando de bendición de trigo y mosto. Y son 10 bendiciones que aparecen aquí que Isaac le da a Jacob. Pero vamos a ver cuál fue la bendición que le dio a Esaf. 39. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Fue una bendición similar. A Jacob le dijo primero y le habló del cielo y luego de la tierra. A Esaú le habló primero de la tierra y luego del cielo, pero fueron las mismas palabras. Las mismas palabras. Pero curiosamente, vean lo que me encontré. Vean ustedes, hermanos, qué problema con las traducciones. Si usted tiene una Biblia textual ahí, usted va a encontrar este pasaje así. Y dijo Esaú a su padre: ¿no tienes ni una bendición, padre, para mí? Bendíceme también a mí, padre. A Isaac lo traspasó el dolor y Esaú alzó su voz y lloró. Y respondiendo Isaac, su padre dijo, y la Reina Valera dice que le dio lo mismo, solo que invertido, ¿verdad? Solo que a Jacob le dio las grosuras de la tierra y abundancia de vino y mosto y otras cosas. Pero prácticamente también les dijo parte de la bendición a los 2. Pero vea lo que dice la Biblia textual, el problema con las traducciones. Y respondiendo Isaac su padre dijo: he aquí, sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos de lo alto será tu morada. Vivirás de tu cuchillo y servirás a tu hermano, pero sucederá que cuando te fortalezcas sacudirás su yugo de tu servicio. En esta Biblia, en esta traducción textual, dice, y le está contradiciendo a Reina Valera lo que está diciendo. Entonces, ¿a cuál de las 2 traducciones le creemos? Por eso es importante que aprendamos a leer hebreo. De hecho, el Eterno a Esaf le dio tierras y les dio gobernadores y reyes. Y aquí lo tengo anotado, pero ya no me voy a extender más. Y quiero terminar con esto. ¿Qué pasó con las generaciones venideras? Durante el tiempo bíblico nosotros vemos tensiones periódicas y destinos cambiantes entre Edom e Israel. ¿Qué sucedió más adelante después de la conquista de la tierra? Los edomitas se convirtieron en siervos de David. En tiempos del Mele David el reino se engrandeció en gran manera con el favor del Eterno. Y comparado Edom con el reino de Israel es insignificante. Ahí vemos parte de la profecía cumpliéndose. Pero no es que propiamente, como está aquí, que el Eterno iba a servir al menor, sino que el reino más grande pues iba a dominar sobre el reino más pequeño. Entonces, hubo momentos en que el reinado de David tenía tanta extensión de tierra, era tan poderoso, que el reino de Edom era insignificante a la par de él. Desde entonces Edom sigue siendo un vasallo de Israel. David puso sobre los edomitas gobernadores israelitas o preceptos, y esta forma de gobierno parece haber continuado bajo el reinado del lomo. Cuando Israel se divide en 2 reinos, Edom se convirtió
convirtió en una dependencia del reino de Yehudá. Edom se rebeló contra Jorán y eligió un rey propio. Amasías atacó y derrotó a los edomitas, apoderándose de Sela, pero los israelitas nunca sometieron a Edom por completo. Cuando Babilonia destruyó el primer templo, la historia dice, escuche esto, que los edomitas ayudaron a saquear Jerusalén y asesinar a los judíos. Por esta razón, y es por esta razón que ahora los profetas denuncian el pecado de Edom. La evidencia también sugiere que Edom puede haber participado en un tratado de traición a Yehudá. Ahí hay otras cosas. Luego viene el asunto de Hanukkah de los macabeos. Y le voy a leer lo que dice Primera de Macabeos 5, 1 al 3. Cuando las naciones vecinas supieron que el altar había sido reconstruido y que el templo había sido edificado de nuevo como era antes, se indignaron mucho y decidieron exterminar a los israelitas que vivían entre ellos. Comenzaron pues a matarlos para exterminarlos. Entonces Yehudá, Macabí, fue a luchar contra los descendientes de Esaf en Idumea y atacó a Quebratene, donde tenían rodeados a los israelitas. Allí causó a los idumeos, que era el nombre también para los de Esaf, una gran derrota, los sometió y los saqueó. Durante la revuelta de los macabeos contra el reino seleucida, a principios del siglo II antes de la era común, Judas Macabí conquistó su territorio durante un tiempo alrededor del 163 antes de la era común y fueron convertidos al judaísmo. Juan Hircanos Antípatro, el idumeo, el progenitor de la dinastía herodiana que gobernó Judea después de la conquista romana. Edom e Idumea es lo mismo. Roma pone sus gobernantes y pone un edomita que va a ser rey sobre Judea, conquistada por los romanos. Herodes es una mezcla de judío con edomita. Otra vez, los dos hermanos ahí unidos. Es un títere de Roma. Vemos cómo la tortilla se voltea continuamente. Según Flavio Josefo, unos 20,000 edomitas idumeos tomaron partido junto a los zelotes en la defensa de Jerusalén durante el asedio romano del año 70 después de Cristo. Siempre se entendió que Edom participó con los soldados romanos. No, más bien se unieron a los zelotes en defensa de Jerusalén. En la primera destrucción de Jerusalén fueron enemigos, pero ahora están ayudando a sus hermanos. Esto es un contraste que nos enseña la historia de la Torá. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos la Torá? Que Edom es Roma, se convirtió así en la literatura rabínica. La causa, Herodes por su unión con Roma y el cristianismo católico, luego viene Constantino y cambia todo para no tener nada que ver con los judíos, hace una religión universal, la religión del imperio, se convierte en antisemita, enemigo de los judíos, quita el Shabbat, quita el Pesa, las fiestas, el día de adoración y lo pasa hacia el día domingo. Termino con esto. ¿Qué le vamos a enseñar nosotros a nuestros hijos? Les vamos a hablar de este conflicto que en un principio empezó de una manera, hubo conciliación, pero con el tiempo como que los ánimos se levantaron y empezaron a ser enemigos nuevamente. ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones venideras? La historia y la Torá nos enseña que por periodos estuvieron unidos y que por periodos se enemistaron, se pelearon y se mataron. ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? Odio, antisemitismo, división entre hermanos, enemistad, pleito. Repitiendo lo mismo que hizo Roma, y ahora sí se cumple la palabra que dice en Malaquías 1, dice Malaquías 1, profecía de la palabra de Hashem contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Eterno, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaf, hermano de Jacob? Dice el Eterno. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y termina Días diciendo, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaf? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en Shalom contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan quisieron lazo debajo de ti, pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice el Eterno, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaf, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaf por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás Cared, cortado para siempre. Estos son los finales de la profecía y de los tiempos que se avecinan. ¿Qué nos manda la Torá a nosotros? El Eterno nos manda a doblegar nuestro orgullo y hacer nuestras las palabras que dice Miqueas capítulo 6. Pero ¿qué pide de ti, hombre, el Eterno? Que ames justicia, que hagas misericordia y que te humilles ante él. Todo este rencillo y este odio es porque el hombre no quiere doblegar su corazón al Eterno.
Shabbat Shalom, amados, que el Eterno los bendiga y los guarde. Me extendí un poco, pero era necesario enseñarles un poco de historia mezclado con Torah.